agradecerle a cada uno de los compañeros y compañeras y particularmente a cada vecina y vecino de Quilmes por esta invitación para poder compartir este martes a la tarde, sabiendo lo difícil muchas veces que es tener que dejar a la familia, salirse rápido del trabajo para venirse a participar y para tratar de imaginar un Quilmes mejor, más allá del resultado electoral, poner parte de la vida de cada uno en función del conjunto siempre debe ser algo destacable y no como suele ser por los medios de comunicación estigmatizante y casi devaluatorio. Así que para mí un aplauso para todas ustedes y todos ustedes que se atreven a soñar y a participar para poder transformar y mejorar la realidad de sus vecinas y sus vecinos. Bueno, creo que a 3 años y medio, casi 4, del comienzo de la gestión del actual presidente Mauricio Macri, los resultados son claros. No los silbemos. Creo que lo que tenemos que hacer es juntar muchos votos. Con eso va a alcanzar y va a ser suficiente para detener esto. Pero lo que les quiero decir, y quería venir a hablar y a conversar con ustedes, porque uno va viendo los bruscos virajes que va tomando la discusión en la realidad argentina, y venir a compartir algunos conceptos, a pensar juntos, a poder pensar en voz alta con cada una y cada uno de ustedes. Creo que a estos 4 años del comienzo de esta presidencia, los resultados demuestran un gran fracaso de la mayoría de los argentinos. Pero ese gran fracaso de la mayoría del pueblo argentino significa también el éxito de unos pocos. Por un lado, trabajadoras, trabajadores han visto perder su trabajo, o tienen miedo a perderlo, o no pueden salir de la informalidad, o sencillamente, a medida que aumenta la masa de desocupados, más difícil aún discutir la paritaria con la patronal. La pérdida de ese poder adquisitivo de cada argentina y cada argentino ha significado como resultado inmediato menos trabajo para otras argentinas y para otros argentinos, porque cuando el pueblo, cuando la sociedad no tiene acceso al alimento, a la ropa, a los útiles, deja de comprarlos. Y cuando deja de comprarlos lentamente, también deja de producirlos. Y cuando un pueblo deja de producir, empiezan a caerse las empresas, las pymes. Cuando deja de consumir, entran a cerrar los almacenes, los pequeños boliches donde se vendía ropa, cierran los restaurantes. Y entramos en una situación, como decía recién la compañera Mayra, futura intendenta de Quilmes, entramos en una situación donde cada vez y de manera inexorable se irá tornando peor el futuro, y esto no es ser apocalíptico o negativo, lo demuestra la experiencia. La experiencia nos obliga a estar atentos a este tipo de situaciones, nos obliga a ponernos enfrente para poder detener esta maquinaria que vino a destruir la esperanza y el sueño de los argentinos. Tenemos que ser fuertes y estar juntos. Y en base a esas verdades relativas que cada uno puede sumar al debate y a la discusión, poder construir una síntesis superadora que le permita al pueblo argentino volver a ponerse de pie y poder poner pro hacia un futuro mejor. Es necesario, es urgente detener este plan económico, porque miren, uno empieza a ver el discurso dominante en los medios de comunicación, incluso series. Hasta hacen series demonizando, por ejemplo, la actividad sindical, demonizando a compañeras trabajadoras y trabajadores. Nos demonizan.
persiguen como han perseguido a Hugo Moyano, por ejemplo, o sugieren incluso, con una metáfora muy ajustada, que podrían detener al compañero Palazzo de Bancario matándolo. Lo hacen periodistas, lo hace el propio presidente, porque ellos operan en una base preconstituida en la Argentina, en una base preconstituida llena de prejuicios y preconceptos sobre el trabajador y la trabajadora y sobre aquello que las clases medias que están todo el día mirando tele desconocen. Entonces empiezan las estigmatizaciones, lo hicieron hace años y empezaron allá en el Parque Indoamericano cuando el presidente Macri hablaba de una inmigración descontrolada, o que los hospitales de la ciudad de Buenos Aires se abarrotaban de gente que provenía del conurbano o que no eran del país, que eran del pueblo migrante. Después empezaron a quejar también que el pueblo migrante se le ocurriera a las universidades públicas, después dijeron que las universidades públicas no son para los pobres y que cuando la inseguridad sube también es culpa de los pobres y de los pueblos migrantes. Van estigmatizando y han decidido estigmatizar también ahora otro sector más, en base a esa base de prejuicios instalados en gran parte de la sociedad argentina que no deja de consumir televisión. ¿Esto qué quiere decir? Le hacen creer a un sector que de no existir los sindicatos habría más trabajo, que el problema es que para que haya más trabajo es que no tienen que estar los sindicatos, no es el plan económico, no es la decisión que ha tomado desde el día 1 de su gobierno el presidente Macri. La culpa es de las trabajadoras y los trabajadores por perder su trabajo, no es por culpa de las políticas económicas que ha tomado Macri. Esto es lo que dicen constantemente. Pero la Argentina tiene ejemplos, por eso decía lo de la experiencia obliga. Estos planes económicos siempre fracasaron en la historia argentina. Podrán haber andado bien en algún que otro país, pero en la Argentina siempre fracasaron. Los motivos son varios. Miren, nuestro país, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, arrasó con los sindicatos la dictadura militar. Desapareció comisiones enteras internas de las fábricas industriales en la Argentina. Desapareció trabajadores, trabajadoras, militantes políticos. Arrasó con todo. No había sindicatos, no había sindicalistas. El que protestaba o pensaba diferente era torturado, desaparecido o arrojado al mar en nuestro país. Y ese plan económico tampoco funcionó. Estas son las cosas que hay que tener claras. No se trata de la existencia de las organizaciones obreras o de las organizaciones sociales el problema de la Argentina. El problema de la Argentina se trata de las organizaciones financieras que se han montado en la Casa Rosada para expoliarla y endeudarla hasta límites impensados años atrás en nuestro país. Ese es el verdadero problema. No es otro. Porque es fácil, cuando uno los ve y los escucha, entender lo que están haciendo. Es ahí entonces donde quienes militamos, donde los que aún creemos en las personas, donde aún creemos que las personas pueden transformarse y ser mejores de lo que eran, queremos y tenemos la oportunidad de darnos un gobierno nuevo. Un gobierno nuevo que ponga otra vez en orden las prioridades de lo que debe ser el buen gobierno. Las prioridades del buen gobierno deben ser la salud, deben ser la educación y deben ser el trabajo. Pero esperen, esto lo escucharán en todos aquellos que salen a buscar cuando hay elecciones el voto de la gente. El problema es cómo hacemos. ¿Cómo hacemos para que haya una mejor salud, para que haya más educación, para que haya más trabajo? Y es ahí donde se empiezan a desatar los verdaderos problemas en la Argentina. Cuando se terminan los discursos y hay que gobernar y llevar las palabras a la realidad. Y para que nuestra patria pueda tener mejor educación,
más trabajo, más investigación, más tecnología, más desarrollo y más producción, es necesario tener en la Casa Rosada a alguien que le ponga límites al poder económico en la Argentina. Es necesario que nosotros, como pueblo, como ciudadanos simples, militemos o no en un espacio político, militemos o no en un espacio cultural, social o gremial, ayudemos a que eso suceda. Urge en nuestra patria detener este proceso económico. Miren, siempre lo digo, allá, a fines del 2005, un gobierno argentino cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional por 10.000 millones de dólares. Muchos decían y le han reconocido a Néstor como si hubiera sido él el que pagó, y no es así. Esa deuda de 10.000 millones de dólares que se canceló en aquel momento con el Fondo Monetario Internacional, se cancelaba en un momento en que aún la Argentina superaba los 15 puntos de desocupación y tenía sumergida en la pobreza más de 40% de su población. Y muchos se preguntarán entonces, ¿por qué aquel gobierno, con esa inmensa deuda social interna, decidía sacar las reservas para pagarle al Fondo Monetario Internacional? Por una cuestión lógica y simple, que es garantizar la independencia económica de un país. ¿Y saben por qué? Porque de ese 15 puntos de desocupación pudimos dejar el gobierno el 9 de diciembre de 2015 con el 5.6. Pudimos no volver a endeudar el país. Los argentinos, las argentinas pudieron discutir el diseño de las políticas económicas, educativas, de trabajo por sí mismos. Pensaran como pensaran, se agruparan donde se agruparan, teníamos la libertad de que las decisiones se diseñaran, se pensaran y se llevaran a cabo en la Casa Rosada de la Argentina, y no hoy como se hace en Washington con el Fondo Monetario Internacional, sin que esos señores hayan pisado Itatí, sin que esos señores hayan pisado Solano, La Ferrere o Catán. Este es el problema. Esto es lo que está sucediendo. Porque esa deuda con el Fondo Monetario que ese gobierno no había tomado, no la pagó un presidente, la pagaron los argentinos y las argentinas con su esfuerzo, con su trabajo y pagando sus impuestos todos los días. ¿Qué es lo que va a pasar siempre que estos gobiernos hacen estas cosas? Y esto se tiene que terminar de una vez por todas. También quien presta la plata tiene que mirar en qué condiciones la presta y a quién se la presta, y no financiar campañas electorales como está financiando la campaña del presidente Mauricio Macri. Demasiadas necesidades tiene nuestra sociedad como para que el Fondo Monetario financie campañas de presidentes. Pero lo que vemos en este día a día, yo no se los voy a contar, ustedes lo saben mejor que uno. Yo les podría hacer un par de preguntas y ustedes responderme por sí o no, si quieren, pero me gustaría, porque vieron que en los medios está todo medio extraño, que los medios de comunicación parece que como están quemando reservas y el dólar no se mueve, no pasa nada y la gente no sufre. Y la gente cada vez la pasa peor, porque cada vez la economía se achica más. Entonces yo quiero preguntarle, y ustedes van a decir sí o no. ¿Hay más trabajo en la Argentina que hace 4 años? ¿Sí o no? ¿Pueden comer como comían antes en la Argentina hace 4 años? ¿Están más seguros por las calles que hace 4 años en la Argentina? Bueno, de eso se trata. De eso también se trata, porque después le van a venir con el verso como le vinieron, que la seguridad no era un tema de si había trabajo o no.
Si hay un tema fundamental en la construcción de una sociedad más segura, es que esa sociedad tenga más trabajo, que los hijos y las hijas de la Argentina se puedan desarrollar y darse una oportunidad. Una Argentina sin trabajo, con el tiempo y rápidamente será un lugar mucho más inseguro. La Argentina necesita trabajar, la Argentina necesita producir, la Argentina necesita que desde la Casa Rosada la miren de frente y no con la nuca cuando va a pedir un poco más de dignidad y trabajo. Esto es lo que hace falta en nuestro país, esto es lo que tenemos que animarnos a construir. Tenemos que alejarnos de ese miedo, alejarnos del miedo que propone el gobierno, todo el día estigmatizando al que piensa diferente, todo el día persiguiendo al que piensa diferente. Malgastan el tiempo y los días que le quedan en la Casa Rosada para tratar de juntar un poco más de votos, demonizando y estigmatizando a aquellos sectores sociales que a pesar de ser mayoritarios no tienen la fuerza que tendrían que tener en los medios de comunicación porque no son grandes anunciantes como son Edenor, como son Edesur o Metrogas. Eso es lo que está pasando. Y por eso ustedes también, cuando llegan las tarifas a fin de mes, no saben qué hacer y surgen los inventos del gobierno, pagarla en cuotas, que préstamos del ANSES y donde empezás a sacar un préstamo para pagar el anterior préstamo y otro préstamo y terminás en un rollover, como dicen los grandes economistas, pero de la gente común, que ya no puede más, que con los fríos que hubo hace unos días, bueno, imagínense la insensibilidad que reina en el gobierno, que piensa que la gente que está viviendo en situación de calle es una operación política y que son militantes políticos. Hay que ser insensible, pero a mí no me sorprende esa insensibilidad. ¿Saben por qué? Porque hace años, cuando eran oposición los que hoy son gobierno, decían que nuestras mujeres, si eran jóvenes y humildes, eran capaces de embarazarse para no trabajar y así poder cobrar la asignación por hijo por embarazo. Esa es la gente que nos gobierna. No hay destino posible cuando esa es la lógica y la racionalidad que impera en la Casa Rosada. Eso es lo que hay que cambiar. Y en esto que estamos conversando y que estoy diciendo, no lo decimos desde la perfección, lo decimos desde el error. Desde aquellos errores que pudimos cometer como gobierno, teniendo en cuenta también todo lo que faltaba hacer. Los enormes desafíos que tenía la Argentina por delante el 9 de diciembre de 2015 son muy diferentes a los desafíos que tendrá el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre del 2019. Es verdad que en aquella Argentina del 9 de diciembre faltaban cosas, que faltaban más viviendas, que faltaban más hospitales y de hecho se estaban construyendo. Y en la provincia de Buenos Aires hay casi 4 o 5 hospitales que la gobernadora ha decidido no inaugurar. Están ahí, listos para dar salud, listos para proteger a sus mujeres y a sus hombres. Pero nada, ni siquiera eso. En esa Argentina que aún faltaban cosas, también teníamos un montón de cosas buenas. Teníamos una Argentina desendeudada, una Argentina que creía en sí misma, una Argentina que era capaz de construir satélites. Miren, si serán chambones y mentirosos quienes nos gobiernan, que nos quieren hablar del futuro, que nos quieren hablar de que la cuarta revolución industrial y la revolución tecnológica y que los trabajos repetitivos y aburridos lo harán las máquinas. Dejaron de hacer satélites. ¿Cómo se entiende entonces que vos hables de un futuro de tecnología aplicada a la producción, a la industria, y dejes de producir satélites? O dejes de invertir en tus científicas, en tus científicos, que dejes de invertir en los pibes y en las pibas que van a la escuela con la netbook, que dejes de invertir para que tu pueblo se pueda capacitar realmente si ese es el futuro que vos decís que viene. ¿Cuánto cinismo en esas palabras? Cuando le arrebatan también al pueblo la posibilidad de capacitarse, ustedes se imaginen. Si a gatas muchas familias argentinas pueden pagar sus facturas, si a gatas esas familias pueden comer,
¿Cuánto dinero queda en esas casas para poder comprar una computadora y que los pibes y las pibas se empiecen a familiarizar con la tecnología para un mercado laboral que será cada vez más exigente? Esta es la gran mentira. Por eso era el conectar igualdad y pensar que algunos también y algunas decían que las computadoras con las que el Estado invertía en su gente y se le daban a sus pibas y sus pibes en las escuelas, las utilizaban para jugar. Decían así alegremente, muy sueltos de cuerpo, las utilizan para jugar. Ahora yo me pregunto, ¿qué tendría de malo también que un chico y una chica que le dan la escuela en la computadora puedan jugar con ella? Solo pueden jugar los que tienen plata para poder comprarla. ¿Qué clase de sociedad queremos construir? ¿Qué clase de grieta construyeron? Y ahora no se hace cargo nadie de la grieta que construyeron. Esa grieta que se amplía todos los días en la Argentina, cuando llega la desocupación a 10 puntos, a los 2 dígitos, y en el conurbano de la provincia de Buenos Aires a 12 puntos. ¿Qué Argentina, qué familia puede planificar un futuro si no tiene trabajo? Ustedes lo saben muy bien, que antes era duro y faltaban cosas, va de suyo. Pero había esperanza, podías planificar tu futuro, pensar que te podías comprar 4 bolsas de cemento por mes y 20 o 30 ladrillos por mes para llegar en 1 año, 2 años a poder agregarle un dormitorio para tu pibe en tu casa. Eso es permitir que la Argentina se desarrolle también. Parece muy pequeño. Quizás para ellos es nada. Pero para muchas argentinas y argentinos es todo poder tener a su familia bajo su propio techo y que le corresponda. Estas son las cosas que hay que entender. Esta es la sensibilidad que no hay que perder. Y si la sensibilidad, y aquí, escúchenme bien, la pierden las dirigencias políticas. ¿Saben por qué las pierden las dirigencias políticas la sensibilidad? Porque se vuelven locos con los focus group. Se vuelven locos con la imagen positiva, andan corriendo todo el día atrás de las encuestas, en los medios, qué dicen de mí, qué no dicen de mí, miren. Miren si han dicho. Pero ¿saben por qué atacan como atacan y dicen las cosas que dicen? Porque no movemos el rabo con docilidad, como dice la canción, porque no damos la patita ni hacemos el muertito, no somos perros de nadie. No vamos a ser nunca perros de nadie. Por y para la gente. Esto es lo que tiene que tener en claro la dirigencia. No pensando, miren, a veces uno se queda pasmado y mirando y prefiere guardar silencio. Porque, gracias compañero, porque se empieza a hablar de cómo mentirle a la gente. Ustedes los escucharán, pero ya lo dicen desembocadamente en los canales, en los estudios de televisión. Van y dicen, vamos a hacer una comunicación microsegmentada con los datos que nos tenemos del ANSES y vamos a comunicar de una manera a la otra. Entonces, tienen tantos datos los que tienen el poder en la Argentina que saben que una persona, por ejemplo, que de los que podría estar acá, quizás que tiene Facebook. Imaginemos una persona que tiene Facebook acá que es hincha de Quilmes, que le gusta la 25, y que le gusta el color rojo. Entonces, de repente, un día llega a su celular un mensaje que envía el gobierno en el que realza todas esas características y le miente. Están diseñando políticas de comunicación preparadas para el engaño y para mentirles como le hicieron en el 2015, para volver a mentirles como le hicieron en el 2017 y para volver a mentir en el 2019. Entonces, miren que yo a veces discuto y disiento mucho cómo está organizada la comunicación en la Argentina, del sistema monopólico concentrado de medios que hay, pero también hay responsabilidad de la sociedad. No puedo echarle todo el día la responsabilidad a los medios. Si vos te crees lo que te dicen esos medios, como te lo dijeron en el 2015, puede ser. En el 2017, fíjate, en el 2019, si te vuelven a mentir, es responsabilidad tuya. No va a ser de los medios de comunicación la responsabilidad. Hay que madurar y hay que crecer como sociedad. Tenemos que darnos
Tenemos que darnos la capacidad de poder pensar por nosotros mismos. Tenemos que darnos la capacidad de poder soñarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Tenemos una oportunidad única. Tenemos una oportunidad única este 11 de agosto en estas PASO y también el 27 de octubre. Sabemos que la realidad es muy difícil y que el presidente ya ha dicho públicamente que de salir triunfante en las elecciones acelerará el paso. Más endeudamiento, más desfinanciamiento del sector educativo, porque lo que ha dicho es lo que tienen que... Porque si no, vamos a cometer un error. Lo que ha dicho es claro, voy a acelerar. Y tengamos mucho cuidado, porque este gobierno ha sabido dividir a la sociedad. En el 2015 le hizo creer a un sector del trabajo que iba a eliminar ganancias. Y muchos trabajadores, quizás pensando en sí mismos solamente, fueron y votaron a Macri porque iba a eliminar ganancias. En ese momento del 2015, 950.000 trabajadores pagaban ganancias y eran alcanzados por ese impuesto. Hoy lo pagan 2 millones de trabajadores. No solo no lo eliminó, sino que duplicó la cantidad de trabajadoras y trabajadores alcanzados por este impuesto. Estas son las cosas que tenemos que estar atentos, que no nos tienen que volver a mentir. Porque miren, quizás también que con la plata del fútbol para todos iban a hacer 3.000 jardines. Finalmente y al final del día hay una triste noticia. Una es que no hay fútbol para todos y la peor de todas es que no hicieron los 3.000 jardines. Quizás es hora de revisar también la pauta oficial que reciben los medios de comunicación y con la plata que reciben los medios de comunicación hacer los jardines para la gente, tan eficientes y privados que son. Agradecerles esta invitación el día de hoy. Agradecerle a cada ciudadano y ciudadana de Quilmes que se compromete con el futuro de su ciudad, que se anima a soñar y a participar. Porque es difícil en estos tiempos también animarse a soñar y participar cuando todo el día tratan de alejar a la gente de la militancia social, cultural, sindical y política. Creo que el gran desafío que tenemos por delante es como el que están construyendo ustedes aquí en Quilmes. Es generar una propuesta de gobierno independiente que sea sostenida por el propio pueblo y que se deba a su propio pueblo y a nadie más. Que la llegada al poder, a una intendencia, a la gobernación, a la Casa Rosada, sea porque el pueblo lo acompañó y no porque recibió el apoyo de cierto sector financiero de los medios de comunicación. Es la única manera. Es la única manera que alguien gobierne para la gente cuando sabe que está por la gente y no que lo sostiene los que comunican las noticias. Te quiero agradecer también cada vez que uno ha venido, el recibimiento que ha tenido y el acompañamiento que siempre tenemos. Y que confíen en Mayra y que confíen en cada uno de los compañeros y las compañeras. Yo no vine a ensalzar a nadie, solo vine a acompañar a una buena militante política y una buena compañera que no ha perdido la sensibilidad, que la tiene a flor de piel, que siente lo que siente el resto y que tiene los grados de empatía que tiene que tener quien quiere gobernar los destinos de su propio pueblo. Y también a pedirle ayuda a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes para que Axel Kicillof pueda gobernar la provincia de Buenos Aires. Necesitamos la ayuda de cada habitante de la provincia de Buenos Aires para que Axel gane y para que tengan siempre en cuenta que quien vota a Vidal vota a Mauricio Macri. Hay que tenerlo claro, votar a Vidal es votar a Macri. Miren, y si hay alguien que ha peleado contra las mafias en la Argentina, es el señor Axel Kicillof, que peleó contra las mafias de los fondos buitres y contra la mafia del Fondo Monetario. Esas son las mafias que hambrean al pueblo y lo ponen de rodillas.
Y también que ayuden a Cristina y Alberto. Cristina y Alberto están poniendo lo mejor de sí. Están haciendo todo lo posible. Hemos construido un colectivo político amplio en el que viejos compañeros y viejas compañeras de ruta nos hemos vuelto a reencontrar porque nos une, sinceramente, la necesidad de defender al conjunto del pueblo argentino, que es lo que siempre reclamamos, pero que nunca más seamos tan mediocres como para que nos vuelva a unir Macri. No puede ser que nos una Macri. Los que nos tendría que haber unido a todos era cuando la Argentina hacía satélites, levantaba escuelas, hacía universidades, que nos vuelvan a unir las cosas positivas. Seamos más inteligentes en el futuro. Tengamos los ojos más abiertos, los oídos también, para poder escucharnos y resolver las cuestiones entre nosotros sin que afecten al conjunto. Y sinceramente, y para ir concluyendo, pedirles que casa a casa, barrio a barrio, en todas las escuelas donde trabajen y en todas las fábricas donde desarrollen su laburo, hablen con sus compañeras y sus compañeros de trabajo, hablen con sus vecinas y sus vecinos, tómense las pavas de mate necesarias que se tengan que tomar con ellos para explicarles que queremos construir una Argentina mejor, que no queremos reconstruir lo que fue, queremos construir lo que viene, queremos construir una Argentina grande, integradora, que cierre los números con la gente adentro y que aguanten porque el 27 de octubre se van, que si estás pensando en irte del país, no te vayas, que el 27 de octubre se van. Que no tengas miedo de perder el trabajo porque el 27 de octubre se van. Que si querés estudiar, vas a poder estudiar porque el 27 de octubre se van. Porque va a haber trabajo, porque va a haber educación y porque vamos a dar todas las peleas que haya que dar para defender al pueblo argentino. Ladre quien ladre, digan lo que digan con la frente en alto y caminando al futuro. Todas juntas y todos juntos. Muchísimas gracias, Quilmes.